Pututu Podcast. Voces de la pandemia por el coronavirus en Perú. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Pututu Podcast. Soy Diego de la Cruz y me acompaña Pamela Smith Castro de Sodis. Ya cuéntanos de ti, de Sodis y lo que estaban planeando antes que llegara el coronavirus a nuestras vidas. Yo soy abogada y actualmente trabajo en Sociedad y Discapacidad SODIS, que es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, bajo el entendido de que la discapacidad no es una condición médica intrínseca en la persona, sino que es la sociedad la que dispone una serie de barreras que imposibilitan el ejercicio de los derechos de las personas con esta condición. Y bajo esta mirada es que SODIS se crea hace más de 20 años, liderada por quien fue el congresista Javier Díaz Canseco. Él junto a un grupo de activistas montan la organización y trazan un plan de trabajo, ¿no? Con el fin de visibilizar y también de incidir en las políticas públicas y en la legislación sobre la materia. SODIS desde hace algún tiempo viene trabajando algunas líneas de acción que tienen que ver con la igualdad y no discriminación en líneas generales, igualdad y no discriminación para el colectivo de personas con discapacidad. Trabajamos temas de capacidad jurídica, que es tal vez el tema que ha tenido un mayor progreso en los últimos años, porque el Código Civil se reformó. Trabajamos el tema de educación inclusiva y también algunas cuestiones de accesibilidad, monitoreando un par de proyectos financiados por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano. Eso al margen de, digamos que una agenda más común y más de la mano con organizaciones de personas con discapacidad, donde hacemos investigación, donde, bueno, tratamos de establecer un diálogo con estas organizaciones y tratar de capturar cuáles son sus demandas y servir de apoyo y también tratar de promover que se refuercen capacidades dentro del colectivo. Y bueno, monitoreo, implementación de política pública en general, ¿no? Sobre temas de discapacidad. Antes de la emergencia, nosotras habíamos tratado de, bueno, en principio nos habíamos mudado, ese es el dato anecdótico tal vez, nos habíamos mudado y tuvimos que dejar la oficina claramente después de, la utilizamos 15 días y nos tuvimos que mudar. Habíamos hecho un plan que contemplaba hacer mucho trabajo de incidencia en el tema de capacidad jurídica. El Código Civil se reformó hace un par de años y se reconoce que las personas con discapacidad, incluso intelectual y psicosocial, pueden tomar decisiones sobre sus vidas, algo que les era negado hasta antes de esta reforma. Y esto implica una serie de cambios en diferentes niveles del gobierno, incluso a nivel local, y también involucra al Poder Judicial, a la defensa pública. Es básicamente desmontar el sistema o hacer que el sistema adopte una nueva perspectiva sobre cómo se percibe a estas personas y qué ajustes, qué apoyos tienen que proveer para que sus derechos sean plenamente garantizados. Entonces teníamos un plan que involucraba una serie de capacitaciones, incluso viajes a algunas regiones, ¿no? Porque hay mucho interés también de cómo se implementa esa reforma en regiones y analizando también los contextos locales. Y eso es algo que claramente tuvimos que abandonar. Sin embargo, en esta línea también, pese a que nuestro foco fuerte de incidencia para el tema de educación inclusiva estaba concentrado en preparar algo de investigación y de generar ciertos diálogos, ahora tuvimos que tratar de visibilizar el tema a raíz de la emergencia, ¿no? Y montamos una campaña. Y sobre los temas, el resto de temas, creo que nuestra agenda ha tratado de acoplarse. No teníamos pensado trabajar tal vez algunos temas de protección social o de análisis de datos, ¿no? Que pese a que creemos que son temas pendientes, eran temas que excedían nuestra agenda, pero dado el contexto hemos tenido de nuevo que recurrir a ellos porque, claro, la emergencia ha evidenciado una serie de falencias del Estado, ¿no? Y el hecho de que haya un colectivo que esté solicitando medidas constantemente y que no se haya visto alcanzado por los beneficios o las medidas que el gobierno ha planteado, exigía que también revisemos la agenda. ¿Cómo este contexto pandémico ha cambiado la situación de las personas con discapacidad? Yo creo que de nuevo hay algo curioso en esta situación y es que parte de lo que muchos y muchas hemos vivido en este contexto ya era enfrentado por las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, la situación del confinamiento.
Muchas personas con discapacidad, discapacidades físicas no podían abandonar sus domicilios, no por obligación del gobierno ni porque ese fuera su deseo, sino porque simplemente no existen medidas de accesibilidad que les permitan utilizar el transporte público o desplazarse hacia sus centros de estudios, de trabajo, o les resulta muy caro, no les resulta rentable tomar transporte privado para realizar ciertas actividades. Entonces digamos que hay algo que ya se conoce de la experiencia del confinamiento. Además, creo que esto ha demostrado de que se pueden acercar los servicios a la población. Se han tratado de instaurar redes de apoyo para personas con discapacidades severas, adultos mayores, ¿no? Tratar de que la población esté de alguna forma acompañada. Y eso es algo por lo que el colectivo ha venido luchando y solicitando desde hace mucho tiempo, tanto para enfrentar los retos con los que se enfrentan al día a día, como también para crear un soporte social, ¿no? Un tejido social que esté preparado para este tipo de circunstancias o para atenderlos cuando existe, por ejemplo, otro tipo de emergencia, un desastre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo curioso de este contexto, pero definitivamente al margen de esa situación, las personas con discapacidad se han visto gravemente afectadas por diversas circunstancias, ¿no? Porque tienen trabajos precarios, tienen trabajos informales, sí es que tienen trabajos. Quienes iban a las escuelas ahora no van a las escuelas. Sus servicios se han reducido significativamente, los servicios de salud, pese a que las personas con discapacidad, creo que alrededor de un 40%, solo un 40% está adscrita a servicios de salud. Ahora esa necesidad, por supuesto, se ha visto mermada y hay personas con diferentes tipos de discapacidades psicosociales, por ejemplo, que requieren medicinas y atención constante, ¿no? Que también han visto ese servicio disminuido. Se han dispuesto algunas medidas, desde mi perspectiva, aún insuficientes, y creo que esto responde también a que antes del confinamiento la mirada era bastante limitada, ¿no? Y si es que no se concebía y se transversalizaba un enfoque de discapacidad en las políticas públicas, esto tampoco iba a suceder en la emergencia, ¿no? Las medidas, digamos, particulares para el colectivo han salido casi un mes después, ¿no? Y en las medidas generales, las personas no se han visto alcanzadas ni beneficiadas de ningún modo. Entonces, eso creo que también involucra una reflexión. ¿Y qué tipo de acciones se están activando en ese contexto? Creo que algo con lo que hemos tenido especial cuidado es que, claro, bajo esta perspectiva de derechos a la que hice mención en un primer momento, entender que la discapacidad no es una cuestión que se resuelve con asistencialismo, ni que se resuelve desde una mirada de lástima, sino que entender a la persona con discapacidad como un sujeto pleno de derechos, que necesita, por supuesto, que se remuevan las barreras, exige también medidas que vayan en esa línea. Entonces, el hecho de que se hayan dispuesto una serie de medidas que pueden percibirse como asistencialistas, por ejemplo, entrega de bonos o entrega de canastas, tratar de que la discusión, o tratar de no retroceder en la perspectiva teórica en la que se ha avanzado, ¿no? Dejar de, o pensar en que estas personas merecen ciertas medidas porque pobrecitos, porque, claro, no tienen trabajo, porque son pobres o porque no tienen servicios, sino tratar de entender de qué es lo que ha fallado antes para que estas personas se encuentren en esta situación, en estas circunstancias, ¿no? Si es que hubiéramos tenido un servicio de salud potente, si es que hubiesen existido redes de apoyo previas, si es que las personas, por ejemplo, hubiesen recibido pensiones que les ayuden a sobrellevar los costos asociados a la discapacidad, probablemente no estaríamos hablando de medidas específicas en este contexto, ¿no? Sino tal vez estaríamos tratando de ajustarlas para que el impacto no sea tan profundo o no sea tan severo como ha sido. Entonces, creo que primero hemos tratado de cuidar que se siga pensando desde un enfoque de derechos. Lo segundo es levantar ciertas barreras estructurales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los bonos no hayan alcanzado a las personas con discapacidad tienen que ver con que el sistema de focalización de hogares, el SISFO, no contempla la variable discapacidad dentro de su evaluación.
de pobreza, ¿no? Entonces, el hecho de que existe una persona con discapacidad o no en un hogar, pese a que sabemos que los costos son muchísimo más elevados porque requieren servicios de salud, de transporte privado, etcétera, no constituyen una variable que arroje un resultado diferente. Creo que eso es algo que ha salido en esta emergencia, por lo tanto las personas con discapacidad no han sido beneficiadas con esos bonos. Pese a que existen cuotas laborales y tenemos una legislación que la verdad es bastante reconocida a nivel de la región, todavía es insuficiente si es que la legislación no viene acompañada de prácticas y de un cambio en el imaginario social. Las personas, hay un caso que me llamó la atención, que nos comentaban, en el que había una persona con discapacidad que laboraba en una empresa y que decidieron, bueno, cortarle el contrato de trabajo. Y la respuesta que le dieron cuando ella preguntó cuál era la razón era decirle, mira, no se puede más, así como que Dios te bendiga o que Dios te ampare. Y claro, la percepción de esta persona fue que ella no estaba en el trabajo porque lo hacía bien o porque es su derecho trabajar, sino porque estaba ahí cumpliendo una cuota. Y cuando las cosas empeoran, por supuesto, la vida se rompe del lado más débil, ¿no? Entonces, muchas personas con discapacidad que estaban tal vez en algunos puestos que son más administrativos, eh, o que están mucho más abajo en la línea jerárquica, por supuesto se han visto afectadas en este escenario de emergencia, ¿no? Y finalmente, el tema de educación creemos que es un tema crucial porque lo que yo he mencionado en un par de ocasiones es que si es que no se generan condiciones para que las personas puedan vivir en sociedad de forma autónoma y ejerciendo plenamente sus derechos, es porque estamos creando una suerte de círculo vicioso, ¿no? Las personas no acceden a servicios de salud ni a terapias, entonces no están preparadas en la escuela, no van a la escuela, entonces no acceden a oportunidades laborales. Y esto implica que no puedan recibir recursos y luego necesiten algún tipo de ayuda económica para afrontar su adultez mayor, su vejez. Entonces, creo que parte de este círculo se rompe en el acceso a servicios educativos en la escuela. Las medidas que han tomado el gobierno, que creo que me parecen que son valiosas, de nuevo han omitido la perspectiva de discapacidad, y esto ha generado que aquellos estudiantes que tienen más riesgo de exclusión en el sistema educativo, y dentro de ese grupo, por supuesto, están los estudiantes con discapacidad, se vean postergados también en este escenario, ¿no? Entonces, el tema de accesibilidad ha sido un tema que se ha levantado mucho y hasta el momento no todas las plataformas, por ejemplo, de la estrategia Aprendo en Casa son accesibles. Y por otro lado, esto también ha evidenciado y ha puesto en crisis el abordaje que tenía el Ministerio de Educación, y esto tiene que ver con que, para muestra un botón, el servicio de apoyo es de un servicio itinerante que son los equipos SAANE. Estos equipos siempre han sido insuficientes, solo cubren el 17% de la demanda de la escuela pública, eso sin entrar en los cuestionamientos que existen sobre su funcionamiento, ¿no? Hay muchas percepciones de las familias de que son estigmatizantes, de que no cumplen sus roles y que incluso la presencia de estos equipos genera muchas veces que los estudiantes deserten en la educación porque les dicen, no puedes seguir, ya llegaste a tu techo, o es mejor que intentes con un taller, eh, abandonando las opciones académicas y pedagógicas posibles. Pero si nos vamos simplemente al número, si es que antes de la emergencia no cubrían con brindar cobertura, entonces ahora básicamente tenemos a las escuelas que tienen estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas, que es el término que utiliza el ministerio, desatendidos en la emergencia. Esto sumado a que hay, claro, a que los docentes están sobrepasados, están haciendo múltiples esfuerzos para llegar a sus estudiantes, para ajustar su contenido, para introducir nuevas prácticas y pedagogías, de nuevo, ¿no? Sirve como un escenario ideal para que aquellos que están en más riesgo de exclusión, de nuevo se vean postergados. Entonces, creo que parte de nuestra estrategia ha sido poner en evidencia esta situación y esperar o demandar a que el Ministerio de Educación tome medidas al respecto, ¿no? Porque si bien este escenario también se presenta una serie de dificultades, creo que se identifican oportunidades importantes que permitan que el sistema cambie desde una perspectiva que valore la diversidad en las aulas. Pamela, gracias por todo lo que nos estás contando. Además, que también
has ya identificado algunos horizontes, ¿no? Horizontes de acción, de planificación, ¿no? De cosas pendientes que hacer. ¿De qué maneras podemos seguir las actividades de SODIS? Somos un equipo de mujeres. Estamos en Facebook como SODIS Perú, Sociedad y Discapacidad. Estamos en Twitter como SODIS Perú. Esas son las redes que manejamos más y siempre respondemos dudas, nos pueden escribir al Facebook, el equipo, incluso dudas de corte legal, el equipo está disponible para responder algunas dudas que vayan sobre todo en la línea de los ejes temáticos que trabajamos, ¿no? Y bueno, la campaña sigue, estamos ahora iniciando una serie de diálogos donde la idea es reunir a todos los actores del sistema educativo para consensuar una agenda de educación inclusiva que surja también desde las bases, ¿no? Desde las bases y desde todos los actores intervinientes en el sistema. Gracias nuevamente, Pamela, y un gran abrazo y mucha fuerza. Muchas gracias a ti, mucha suerte también con el proyecto. La portada principal del podcast, la misma que aparece como foto de perfil en todas sus redes, es una intervención a cargo de Susana Tejada López sobre el dibujo titulado Chasqui, del libro Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamampoma. Pututu Podcast es un proyecto ideado y producido por quien les habla, Diego de la Cruz. La mejor forma de apoyar este proyecto es suscribirte, comentar este episodio, recomendarlo y darle like o corazón para ganarle el algoritmo. Puedes suscribirte para recibir nuevos episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y Facebook, así como otras plataformas para escuchar podcast. Visita la web pututu.p para otras novedades e iniciativas. Y si está en tus posibilidades, quédate en casa y lávate las manos con frecuencia. Si tienes que salir, mantén la distancia adecuada y usa siempre tu mascarilla. ¡Chao!